Los capítulos 5 y 6 del libro de Efesios, o de la carta de Pablo a los Efesios, es una recopilación de consejos tan prácticos, tan sencillos y tan profundos que nos ayudan a demostrar la obra que Dios ha hecho en nuestra vida y también a transmitir la gloria de Dios, lo que hemos recibido y la transformación que Él va haciendo. Si bien es cierto, el Espíritu Santo es nuestro mejor consejero y Él va renovando día tras día nuestro hombre interior y va perfeccionando cada una de las cosas que tú y yo no podemos cambiar, Pablo nos deja ver a través de estas instrucciones, o el Espíritu Santo nos deja ver a través de Pablo, porque es el Espíritu Santo al final de cuentas quien escribe la Biblia. Hombres inspirados por Él fueron los que Él usó para que pudiéramos tener nosotros acceso al corazón del Padre y conocer qué es lo que el Padre le agrada y lo que no le agrada. Hemos visto en algunos estudios anteriores, en algunos comentarios anteriores, acerca de esos, ¿qué pudiéramos llamar? Esas situaciones o esas decisiones que muchas veces tomamos y que son pecado o no lo son, para Él es malo, para mí es bueno. Quisiera aclarar esto, la Biblia no maneja un relativismo, pero la palabra de Dios sí nos maneja convicciones. Y todo aquello que se hace sin convicción es pecado. Es decir, lo que yo hago para agradar a la gente, lo que yo hago para que la gente me vea diferente, para pertenecer a un grupo, para que me acepten, y no viene de mi convicción, no es con fe ni con sinceridad, no es agradable delante de Dios. Pero hay otras cosas en las cuales nosotros, tú y yo, aunque quisiéramos cambiar de la Biblia, no podemos, ya están escritas y no lo podemos dejar de hacer ni de contemplar. En el Antiguo Testamento nos habla acerca del antiguo pacto, lo que era vivir bajo la ley. La palabra de Dios dice que Cristo cumplió toda la ley a la perfección, y esa justicia perfecta y esa obediencia perfecta nos reviste a nosotros cuando venimos delante de Él. Hay ciertas normas que son para los judíos, hay ciertas normas que son para los gentiles, y hay palabras universales, es decir, hay palabra que es tanto para judíos como para gentiles, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El que nos dé ese discernimiento es el Espíritu Santo. Vivimos bajo la palabra de Dios en obediencia a ella, porque ella nos transmite lo que le agrada al Padre. Y el capítulo 5 y 6 es muy enfático y muy claro en lo que el Espíritu Santo nos dice a través de Pablo. El capítulo 5, versículo 1 empieza diciendo Pablo: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. El decir que Dios me ama no quiere decir que Dios cumple cada uno de mis caprichos, de mis oraciones y que responde inmediatamente a cada una de mis necesidades. Si yo realmente digo que soy un hijo amado de Dios, la evidencia inicial es que lo estoy imitando a Él. Imitando en santidad, en pureza, en justicia, en amor, en paciencia, en compasión. Prácticas sencillas, principios profundos, que es lo que reflejamos en casa, lo reflejamos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro vecindario. Muchas veces pensamos que ser cristiano solamente es estar encerrados en una iglesia, en 4 paredes, y recibir algo sobrenatural y salir de ahí y que no nos importen las demás personas. ¿Cuántas veces has pensado: yo no me relaciono con nadie para no tener problemas, y crees que eso es madurez? En realidad es cobardía. Estás huyendo a un desafío que Dios nos ha puesto. La palabra del Señor dice en Romanos 12 que estemos en paz con todos los hombres, en cuanto sea posible, hasta donde sea posible. Pero no nos dice que tenemos que aislarnos. El desafío es relacionarnos con las personas y enfrentar problemas o situaciones difíciles. Claro que si alguien te está hiriendo y lastimando y no quiere tu amistad, no le ruegues, pero llévate bien con ellos, ten paz. Esa es la forma en la cual Dios nos está diciendo: ¿quieres demostrar que eres mi hijo amado? Entonces imita al papá, imita al Padre, imita a Dios. Hay gente que dice: es que Dios me ama a mí, yo amo tanto a Dios y la gente puede ver en qué posición me tiene y que no me falta nada. Esa no es la evidencia. Según la palabra de Dios, es lo que dice el capítulo 5, versículo 1, estaremos imitando a Dios como hijos muy amados. Y vamos a llevar una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante delante de Dios. Amar a Dios y amar al prójimo. Ahí se resume la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el siguiente mandamiento es muy semejante. Jesús lo pone en el mismo nivel: y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
¿Cómo puedo amar a mi prójimo? La palabra de Dios nos sigue diciendo en el capítulo 5, en el versículo 3, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. ¿Quieres demostrar que eres un hijo amado de Dios? Bueno, quizá tengas que cambiar la barra de programas que tú miras en la televisión, los libros que lees, las novelas que lees, lo que tú escuchas en la radio. Nadie que dice ser hijo de Dios puede estarse alimentando de cosas inmorales sexualmente. Es verdad que aquí en nuestro querido México tristemente tenemos una barra de programas y de cómicos que todo lo ven con inmoralidad sexual. Es la cultura que nos quieren vender. Pero no es eso lo que la Biblia nos dice. Tenemos que marcar la diferencia. En lugar de estar juzgando y criticando la ropa, el vestido, lo que bebe, lo que come, a dónde van y a dónde no van ciertas personas, deberíamos de evaluar nosotros lo que hacemos en casa, lo que estamos viendo. Si te deleitas con programas, con películas, con contenido o canciones que hablen de inmoralidad sexual, no puedes deleitarte en Dios. Ninguna clase de impureza o de avaricia. Es decir, si no estás compartiendo lo poco o lo mucho que tienes, no puedes decir que estás honrando a Dios. El versículo 4 dice, tampoco debe de haber palabras indecentes. Es que todo el mundo lo dice. Es que si hablan los jóvenes hoy. Es que no pasa nada malo. La Biblia dice que de toda palabra ociosa daremos cuentas a Dios. Tampoco debe de haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros entre ustedes. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien una acción de gracias en su vida. El problema es que hemos creído que la acción de gracias es algo tan espiritual que la gente no lo puede entender. Es tan sencillo transmitir el mensaje como lo estoy haciendo en este momento. Hablar de lo que Dios ha hecho, darle gracias por la vida, por el amor, por todo lo que Él nos da. Un corazón agradecido se transmite a través de su bondad, de sus palabras y de sus acciones. Dice la Biblia en el versículo 5, porque nadie que sea avaro, es decir, idólatra. La idolatría no es solamente tener una imagen en tu casa, la idolatría es tener amor por el dinero, amor por las posesiones, amor por todo lo que tú tienes y no compartirlo. La Biblia dice que al que más se le da, más se le exige. Muchas veces pensamos, pero tan avaro, tan codo, tan cacique, y tenemos tantas palabras que usar para referirnos a alguien y decir, no da nada y cada día tiene más. ¿Sabes? Quizá pensamos que si alguien es bondadoso y generoso, automáticamente va a tener mucho más. Y que si alguien es avaro, se le van a acabar las cosas. Nuestra justicia así nos dice. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que cuando alguien está recibiendo mucho y no está compartiendo con quien debe de compartirlo, está acumulando juicio sobre su vida. Porque la misma avaricia lo va cegando. Ten cuidado con lo que tienes. Al que más se le da, más se le exige. Comparte lo poco o lo mucho. No te quedes sin comer, no te quedes sin vestir a tus hijos. Pero si tienes con qué ayudar a alguien, hazlo. Dios nos ha dado las bendiciones para que podamos bendecir a otros. Dios nos ha dado dinero para que podamos mostrar que el dinero no es lo principal en nuestra vida, sino que es Él y que podemos ser generosos como hijos muy amados de Dios. Ser un hijo amado de Dios no es que estés permaneciendo en una iglesia. Ser un hijo amado de Dios es que sí permanezcas en una iglesia, pero que también tengas impacto en toda tu vida cotidiana. El versículo 16 dice, aprovechando al máximo cada oportunidad, cada momento oportuno, porque los días son malos. Nadie que sea inmoral, avaro o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué es lo que haces en tu intimidad? ¿Qué es lo que miras cuando nadie te ve? ¿De qué manera te comportas cuando no hay alguien observándote? Eso no se trata de que alguien te ve y que tienes que agradar a un pastor, a un líder religioso, a un hombre o una mujer. Esto se trata de que Dios está viendo cada paso que damos. Cuidemos nuestra intimidad. Aprovechemos al máximo cada momento. Si alguien tiene necesidad cerca de ti, aprovecha el tiempo, bendícelo. Si alguien está llorando cerca de ti, bendícelo. Si alguien está en abundancia, hazle ver que hay algo más grande que del dinero y es Dios, bendícelo. El capítulo 6 El capítulo 5, los últimos versículos, el capítulo 6 nos habla acerca de la conducta entre la familia. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. La esposa vive para su esposo y el esposo vive para su esposa. No para agradar al pastor o a la pastora, no para agradar al líder. Simplemente te dejo con esta parte. Te invito a que leas 1 Corintios 7. Ve por favor a tu Biblia y lee 1 Corintios 7 acerca de los deberes conyugales. Porque somos de
nuestra esposa y de su esposo. Ya no nos pertenecemos. La Biblia así lo dice. Por favor, ese comentario lo puedes ampliar en 1 Corintios 7. El capítulo 6 dice, hijos obedezcan al Señor, a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que en todo te vaya bien. Enseñemos a nuestros hijos a obedecernos. ¿Y cómo lo hacemos? Dice la palabra, padres no hagan enojar a sus hijos. Edúquenlos en la instrucción del Señor con paciencia y con amor. Dios no es un general, Dios no es un soldado, Dios no nos educa conforme a un ejército, somos sus hijos. La mayor forma en la cual Dios se revela en la palabra de Dios es a través de su palabra y es en la posición de padre. No somos soldados, somos hijos. No somos esclavos, somos hijos. Él nos trata como hijos, porque somos de Él. Así debemos de tratar a nuestros hijos, con paciencia, con amor, con comprensión, con gracia, con misericordia. No se te olvide que el ejemplo a seguir es Cristo. Sigamos analizando el carácter de Cristo, la persona de Cristo. Vuelve a leer los evangelios y conoce a este Señor maravilloso. Porque tus hijos necesitan padres que los amen, que los cuiden, que los protejan, que les den libertad y que sepan que tienen un amor incondicional para ellos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Recibe un gran abrazo y oro para que el Señor bendiga tu familia y la guarde. Que Dios despierte hambre por su palabra y sed por su presencia.